Hi Retrolovers, bienvenidos al canal. Si estás montando tu proyecto de consola retro, habrás podido ver cómo las ROMs de PSP y PS2 ocupan bastante, especialmente las de esta última plataforma. Y en el momento en el que tienes varias descargadas, vas a notar que el tamaño que necesitas para almacenar todos esos archivos sube exponencialmente. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo con una sencilla aplicación y con un par de pasos muy básicos podemos ahorrar algo de espacio y de esa manera poder optimizar el espacio que ocupan esas ISOs comprimiéndolas a formato .cso. Así que sin más dilación, empezamos. Para poder realizar esta compresión usaremos la aplicación MaxCSO. Si visitamos la página de MaxCSO en GitHub podemos ver su uso, el cual es muy sencillo. La descripción indica que se trata de un programa de rápida compresión de archivos ISO a CSO para emuladores de PSP y PlayStation 2. Y su funcionamiento es simple. O bien usamos un comando o, lo que veo más sencillo aún, arrastramos el archivo a comprimir sobre el archivo de la aplicación. Así de rápido. Para descargar la aplicación pulsaremos sobre el siguiente enlace que nos muestra las versiones disponibles. Vemos como última versión disponible la 1.12.0. Tendremos dos versiones disponibles, una para ordenadores con arquitectura de 32 bits, más antiguillos, y otra para ordenadores con arquitectura de 64 bits. En función del caso en el que estemos, elegiremos uno u otro. En mi caso concreto, elegiremos la arquitectura de 64 bits. Pulsaremos con el botón izquierdo y elegimos dónde queremos descargar el archivo. Una vez descargado el archivo, pulsamos con el botón derecho del ratón y elegimos extraer aquí. Tras un par de segundos tendremos la aplicación lista en el escritorio. Ahora abriremos la carpeta que tengo en el escritorio con una ISO de ejemplo de PS2, Final Fantasy X, y arrastraremos la aplicación que acabamos de descargar al interior de la carpeta. Y ahora llega el paso más difícil. Pincharemos el ISO del ejemplo y lo arrastramos sobre el ejecutable MaxCSO. Y el proceso comienza de inmediato. Un par de anotaciones. Primero, el proceso es relativamente lento. Evidentemente, cuanto más potente sea el PC donde hagáis este proceso, menos tardará en completarse, pero aún así tardará varios minutos. En segundo lugar, comentar que el ratio de compresión variará en función de la ISO. Habrá casos en los que consigamos ahorrarnos 400 megas y otros casos en los que consigamos reducir el tamaño del archivo 800 megas. Todo depende del título en cuestión. En este ejemplo concreto podemos ver cómo el tamaño se ha reducido de 4,4 GB a 4 GB. No es mucho, pero si esto lo extrapolamos a varios títulos, el ahorro de espacio es bastante significativo. Ahora vamos a proceder a copiar este archivo CSO a nuestro USB de almacenamiento de Batocera. Os dejo por aquí arriba el enlace al tutorial básico que hemos subido en el canal para probar su funcionamiento. Procedemos a arrancar Batocera en nuestro PC, accedemos a PS2 y ejecutamos dicha ROM. Recordad que debéis tener las BIOS para arrancar PlayStation 2, evidentemente. Y listo, funciona sin problema alguno. Si te ha sido de ayuda, deja tu like y comparte para darle un empujoncito al canal, deja tus comentarios aquí abajo y si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego, Retrolovers.